Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y me toca la gran responsabilidad de presentar a este trío de ases que empieza con José Manuel Fernández Bru, que es ingeniero de profesión y fundador de la Sociedad Tolkien Española y uno de los mayores expertos nacionales en la obra de Tolkien, como investigador independiente, con varios ensayos sobre el filólogo y un libro publicado internacionalmente sobre el mentor de Tolkien, el padre Francis Morgan, que ha sido traducido a varios idiomas. José Manuel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a Nacho por su presentación y quisiera agradecer también a la Universidad Complutense por la oportunidad que nos brinda de poder disfrutar de este gran congreso y, evidentemente, al Esmial de Bolsón Cerrado, que se han ocupado de organizarlo. También quisiera agradecer la presencia del público que hay en la sala. En estas horas de sobremesa es de agradecer que estén aquí escuchándome y también la gente que está en casa a través de Twitch. Y especialmente se lo dedico a mis chicas que no han podido venir. En fin, mi presentación va a tratar, de alguna manera, y que se me perdone la inmodestia, de continuar desde otra perspectiva lo que Martin Simonson tan magistralmente nos ha comentado esta mañana, a la hora de definir a Tolkien como un personaje de su tiempo, y creo que será algo recurrente en las presentaciones de esta tarde. Tolkien era alguien de su tiempo y como alguien de su tiempo, su obra no, aunque pueda beber de fuentes más antiguas, más pretéritas, es una obra que debe mucho al tiempo en el que Tolkien se formó a nivel humano y a nivel de su propia formación. Y por lo tanto, yo defiendo la importancia de ese periodo formativo, de ese periodo de infancia y primera juventud de Tolkien, como parte fundamental para el desarrollo de su visión del mundo y también de su visión literaria. Tolkien no podríamos concebirlo, no podría haber existido, según lo que yo defiendo, en el caso de haber nacido en cualquier otra época. Sería probablemente brillante e interesante, pero no sería el mismo Tolkien que conocemos. Y de alguna manera, pues esto enlaza con lo que tan magistralmente nos ha demostrado Martin Simonson desde un punto de vista literario. Yo voy a ceñirme un poco más a qué influencias personales, tanto a nivel de personas con las que Tolkien interactuó, como de lugares que Tolkien pudo visitar en este periodo formativo para justificar el por qué Tolkien es alguien muy apegado a su época y no es un personaje de tiempos pretéritos sacado de una burbuja medieval y traído a la época contemporánea. De hecho, todos tenemos esta imagen de Tolkien, es la imagen más paradigmática. Un viejo profesor con su chaqueta de tweed, un poco descreído de los tiempos modernos y, de alguna manera, como lo han definido en alguna obra, un poeta de musgo, basándonos también un poco en lo que dijo algún día de estos que estaba enfadado de que no soportaba la literatura después de Chaucer, que probablemente era, de alguna manera, una forma de mostrar su rebeldía, porque Tolkien, además de no gustarle muchas cosas, era muy, muy rebelde, muy reivindicativo. Pero Tolkien, más que ser ese poeta de musgo, me gusta, aunque es inapropiado ese calificativo, es un hijo de la época que los ingleses denominan eduardiana o que en general en Europa se llamó la Belle Époque, una época de crecimiento económico, una época en la que la tecnología comenzó a servir para que la gente tuviera una vida mejor. Llegó la electricidad, llegó el agua corriente, también llegaron otros inconvenientes, pero una época que coincidió también con medio siglo de paz en Europa, una época optimista. Y quizá allí vemos a Tolkien nacido en esta época, a finales del siglo XIX, y en ese periodo que se extiende hasta ese corte, que es la Primera Guerra Mundial, pues guiado por las modas de ese tiempo, vemos en la imagen a Lily Elsie, que es la gran actriz de teatro y cine de esa época,
que si os dais cuenta es una belleza muy clásica, es una vestimenta que probablemente os recordará si queréis un referente a Downton Abbey. En particular hay un personaje de Downton Abbey que es Lady Sybil, que podría ser uno de los paradigmas de la época eduardiana en cuanto al canon de belleza. Pues Tolkien se crió en esta época y esta época es la que conformó el Tolkien persona, las ideas de Tolkien y su cosmovisión que de alguna manera se ve reflejada en su obra. De alguna manera yo voy a ceñirme a dos grandes influencias desde un punto de vista biográfico. Por un lado están las personas que más le influyeron y por el otro lado estarán los lugares que más le influyeron en este periodo formativo. Como tenemos poco tiempo, pues es una pequeña biografía o un pequeño puzzle de piezas de personas y de lugares que contribuyeron a que Tolkien acabara siendo la persona que fue. Porque una vez que terminó su periodo formativo y que superó la Primera Guerra Mundial, tampoco cambió mucho su forma de afrontar el mundo. Era una persona que ya su vida sufrió una monotonía que prácticamente le llevó a evolucionar con su tiempo, pero de una manera mucho más sosegada de lo que evolucionó durante su periodo de infancia y de juventud. Dentro de las personas que más le influyeron a Tolkien, a mí me gustaría destacar a 5 personas o grupos de personas. En primer término, por citar su madre, su tutor, que fue su segundo padre, fue su padre efectivo, porque su padre cuando murió el padre de Tolkien, Tolkien apenas era un bebé, un niño muy pequeño de 3 años y apenas guardaba recuerdos. Su esposa, que fue una influencia muy interesante y que tuvo su reflejo en la obra. Y también a nivel de personas grupales, su escuela, sus compañeros de la King's Edward's School y Oxford al que Tolkien acudió antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Su madre es una influencia que terminó a los 12 años, ya que murió cuando Tolkien era apenas un niño y le dejó en completa orfandad, ya que, como he comentado, su padre había muerto a los 3 años. Su madre para Tolkien fue una influencia muy importante a muchos niveles. Como es conocido, quizá el nivel más importante es el de la consideración que Tolkien tenía de su madre como una mártir, ya que en la versión oficial o en la versión que el propio Tolkien asumía, el rechazo familiar de la madre de Tolkien por parte de toda su familia, tanto materna como paterna, procedía de su conversión al catolicismo a principios del siglo XX, lo que le llevó a un ostracismo familiar, a dejar de tener prácticamente apoyos en la familia, etc. No tenemos mucho tiempo para comentarlo, pero parece que hay una nueva línea de trabajo que habla de que Mabel Tolkien no necesariamente sufrió el rechazo de su familia meramente por la conversión, porque el rechazo se extendió también a sus hijos, algo que iba en contra del canon victoriano, el dejar desamparada a una viuda y a sus hijos, por muy terrible que fuera su culpa. Nancy Bunting, la misma persona que ha escrito y que es la biografía de Edith y que de hecho como primicia sigue escribiéndola, la biografía de Edith publicada termina en el año 17, la versión que he publicada, pero está alargándola más, también está investigando a Mabel Tolkien. Y es muy curioso cómo Mabel es un personaje un poco singular y, por resumirlo, era algo así como lo que podríamos llamar una especie de hippie victoriana. Sé que es un término así un poco contradictorio. Una persona que no se acomodó a los cánones y probablemente esa no acomodación a los cánones, de hecho el salir de Sudáfrica era en parte porque no se acomodaba a tratar a los nativos de la misma manera que lo trataba el resto de la gente y demás. Bueno, pues el caso es que nos encontramos ahí con una persona muy independiente y que de alguna manera Tolkien, además de su formación y además de ese apego por la Iglesia Católica, ya que su fallecimiento a Tolkien le llevó a parecer que su madre había sido una mártir, también le transmitió un carácter un poco peculiar que Tolkien manifestó a lo largo de su vida con algunas excentricidades, como por ejemplo la forma que tenía de dar clases entrando, declamando el Beowulf como si fuera un bardo medieval. Otra persona muy influyente fue su tutor, su segundo padre. Y Tolkien realmente lo del segundo padre lo decía
porque fue el sustituto natural de su primer padre, que, como he dicho, murió cuando Tolkien tenía 3 años y con el que apenas pudo tener ninguna relación. Su segundo padre era el padre Francis Morgan, que es un personaje absolutamente vital para Tolkien en cuanto a su formación humana, en cuanto a su formación personal, pero yo también apostaría en cuanto a su formación cultural. Apenas se comenta en las cartas que Tolkien le robaba, solía birlarle los libros de la biblioteca privada a su tutor, dice, para tratar de aprender castellano, pero yo creo que era una segunda biblioteca de la que surtirse de libros, con independencia de aquellos libros que él podía obtener a través de la biblioteca de la King's Edward School, de su escuela. Y en esos libros pues se podían encontrar cosas muy interesantes. Es curioso que ni Alonso Chili ni Holly Orway, que han investigado qué libros pudo poseer Tolkien o pudo leer, han tomado como referencia qué libros pudo leer de la biblioteca de su propio tutor. Y ahí hay toda una vía de libros muy interesantes que Tolkien pudo ver, desde libros en castellano, y no necesariamente libros de temática religiosa, a otros libros que podían estar relacionados con la parte de la familia inglesa de Francis Morgan, que estaba relacionada, esto da para mucho más, con auténticas estrellas de la literatura británica. Por ejemplo, Jane Porter, una de las autoras románticas más interesantes, por ejemplo, la autora que volvió a poner en el mapa a William Wallace, el protagonista de Braveheart, pues esta autora era una íntima de la abuela del padre Francis Morgan y sus obras seguro que estaban en la biblioteca y seguro que fueron lecturas infantiles de Tolkien. Con lo cual se nos abren un montón de vías más allá de lo que podemos imaginarnos. He puesto como representación de la relación de Tolkien con el padre Francis Morgan esta carta en clave, que supongo que no es la primera vez que la veis, que Tolkien escribió en 1904 a su tutor, cuando su madre estaba convaleciente en Rendal, y Tolkien, pues ya demostrando su capacidad para inventar idiomas, inventó un puzzle criptográfico que es fácil de traducir, que con un poco de imaginación se puede traducir. Por ejemplo, lo más típico, veis un mapa de Francia y veis una serpiente, pues esa es la manera de llamar al Father Franz y el sonido de la serpiente, Francis. ¿Vale? O, por ejemplo, antes del Father Francis, UR2 mosca, you are too bad, tú eres muy malo. ¿Vale? Y era una carta de protesta porque el padre Francis le había prometido que iba a acudir a Rendal, donde estaba la familia Tolkien convaleciente en el verano de 1904, y no acudió. Y bueno, y también esta carta da para muchas más historias. Una joven investigadora ha descubierto que en esta carta se puede relacionar con el baile de Ducien, que es mucho más antiguo de que Tolkien llegara incluso a conocer a su mujer. Aquí hay una referencia a una bailarina muy famosa en los años de infancia de Tolkien. ¿Qué otro tercer personaje de la lista que hemos visto pudo ser una influencia para Tolkien? Pues evidentemente su mujer, su Lúthien. De todos he sabido que la historia de amor entre Tolkien y Edith fue absolutamente tormentosa, una historia completamente romántica, pero en el sentido más literario de la palabra, una historia con separación, con recuperación más allá de toda esperanza, y cuyos tormentosos acontecimientos están detrás, y es algo reconocido por Tolkien, de la historia de Beren y Lúthien, que en realidad es una traslación de los problemas personales que Tolkien sufrió en esa juventud, con ese amor desgarrado, superado por las circunstancias en las que, aunque él no lo reconozca, él tuvo bastante culpa en que el amor no pudiera fructificar, pues porque de alguna manera Tolkien perdió el oremus en esa tardoadolescencia, cuando se enamoró perdidamente de su compañera de alojamiento. La ventaja que tenemos nosotros como lectores es que toda esa historia terrible para ese adolescente, dio lugar a la historia de Beren y Lúthien, cuya prueba empírica de que influyó en Tolkien pues es el famoso grabado en la lápida de la tumba de Tolkien, en el que asume Beren y Lúthien como la traslación al mundo imaginario
de los personajes reales que fueron él y su mujer. De hecho, hay una carta preciosa en la que dice: nunca llamé a mi esposa Lucien, pero en realidad ella lo era. Ella era mi Lucien y recuerdo aún cómo cuando era joven tenía el pelo negro azabache y bailó en un campo de cicutas cerca de Ross cuando estuve destinado allí después de volver de Europa en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más personas influyeron en Tolkien en este periodo formativo? Pues la King's Edward School, y yo apostaría que influyó no solamente el TCBS. El TCBS, el Titchmarsh Royal Society, era el pequeño grupo de amigos, de compañeros de Tolkien, pero toda la escuela en general fue una influencia para Tolkien. Tolkien tuvo la oportunidad de mantenerse dentro de una escuela no católica, es decir, dentro de una escuela con una vocación más global, a pesar de ser el protegido de un sacerdote católico. Era una escuela de élite entonces y gracias a las becas Tolkien tuvo esa suerte de acudir a una escuela de élite y de relacionarse con jóvenes muy brillantes y con profesores muy brillantes. Y de ahí es de donde Tolkien descubrió los idiomas que le gustaron, donde descubrió el Kalevala, donde descubrió diccionarios de idiomas que luego se convertirían en su profesión cuando en Oxford decidió dedicarse a las lenguas. Y por último, dentro de quién le influyó a nivel personal, también sus compañeros de Oxford, ¿vale? De hecho, Oxford fue tanto un lugar como un grupo de gente que le influyó a la hora de desarrollar su visión del mundo. Enseguida que llegó a Oxford, comenzó con su afición que le acompañaría toda la vida, de mezclarse con los compañeros, de fundar clubs, de pertenecer a clubs, incontables clubs. No sé si alguien habrá llegado a recopilar todos los clubs a los que perteneció y siempre juntándose más o menos con los mismos compañeros. Y, por ejemplo, pues es una curiosidad, hay un compañero que siempre está en todas las fotos al lado de Tolkien o muy cerca de Tolkien, que es Ulrich Staples. En esta foto está en el centro, es un mocetón que también había nacido en Bloemfontein como él y que, pues, como curiosidad, está en todas las fotos de Tolkien, luego lo veremos detalladamente. Y de alguna manera Oxford fue el caldo de cultivo definitivo para que Tolkien terminara de desarrollar su formación, porque es donde inició su formación académica a la hora de buscar su profesión. Quiero decir, empezó a estudiar clásicas y luego se pasó a inglés. Decidió aguantar en la universidad hasta que terminó la carrera, pese a que ya se había iniciado la Primera Guerra Mundial. Y todas estas personas, y en el caso de su escuela y en el caso de su universidad, todos estos grupos, realmente nos dan a entender que Tolkien es fruto de todas estas influencias. No es tanto un espíritu libre, no es tanto ese poeta de musgo que comentábamos que surgió por ciencia infusa y no se relacionó con su mundo. Pero si no nos ha convencido que su relación con otras personas ayudara a conformar la personalidad de Tolkien, tal vez si analizamos los no demasiado numerosos lugares que Tolkien visitó en los que se desarrolló este primer tiempo, igual obtendremos una visión diferenciada de por qué Tolkien es una persona de su época. En otro momento, por ejemplo, no hubiera podido viajar tan alegremente teniendo en cuenta sus escasos recursos económicos como lo pudo hacer durante la época eduardiana, en la que ya como efecto positivo de la revolución industrial todo el Reino Unido estaba vertebrado a través del ferrocarril y para alguien de escasos recursos era posible moverse en principio por todo el Reino Unido, pero también incluso en las dos salidas que Tolkien tuvo a Europa antes de la Guerra Mundial y que le permitieron tener una visión que alguien a lo mejor con más poder económico pues podría haber tenido anteriormente, podría haber dado una vuelta al mundo. Pues él con sus escasos medios sí que se empapó de ciertos paisajes que fueron muy importantes en el desarrollo de su obra. Estos son, por ejemplo, la Inglaterra rural, por ejemplo, los dos grandes viajes a Europa que hizo, el viaje que hizo a Suiza en 1911 o a Francia en 1913, el Oxford como lugar, que es una referencia más allá del Oxford como lugar de formación académica, los paisajes
que vio en Inglaterra, por ejemplo, aquí como representación he puesto Cornualles, unos paisajes impresionantes, o su propio viaje que culmina este periodo formativo, que es la gran apoteosis dramática que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en cuanto al entorno rural, Tolkien vivió en ese entorno rural. Cuando volvió del sur de África, se estableció en el campo, en un entorno rural hoy ya prácticamente desaparecido, ya comido por la ciudad de Birmingham, por la gran ciudad, y allí desarrolló una infancia muy feliz, que nos es poco difícil de imaginar hoy en día que todo el mundo nos hemos convertido en urbanitas, y que él luego recordaba con nostalgia, recordaba ese mundo desaparecido, preindustrial, en el sentido de que la industria todavía no lo había devorado, y que evidentemente nos encontramos esa nostalgia, pues por ejemplo en la comarca, que sigue siendo ese reducto separado del mundo y en el que todavía pues la época preindustrial todavía pervive. Si nos vamos a otros lugares más llamativos, en 1911 Tolkien, justo antes de entrar en la Universidad de Oxford, tuvo la oportunidad de realizar un viaje que podíamos considerar un viaje iniciático. Tuvo la oportunidad de viajar a Suiza, invitado por su tía Jane, y en este viaje presenció unos paisajes que mucho más tarde en su vida añoraría. A alguien de Inglaterra las montañas le son ajenas porque es un elemento que no es propio del paisaje inglés. Y sin embargo, en Suiza, Tolkien se hartó de ver montañas y tuvo nostalgia de ellas a lo largo de su tiempo. Quizá el paisaje más significativo, la historia más conocida, es la asimilación del Valle del Lauterbrunnen con el Valle de Rivendell. Pero no solo eso. Todos los paisajes en general de Suiza fueron una fuente de inspiración y se encuentran más correspondencias, y más allá incluso de la correspondencia directa que se puedan encontrar con estos paisajes, está el hecho de la evocación de un entorno diferente al suyo propio, y que gracias a este periodo que permitió conectar Europa y sin demasiado esfuerzo económico poder realizar un viaje como el que Tolkien hizo, pues estos paisajes suizos yo creo que se impregnaron mucho en el inconsciente de Tolkien, y en El Hobbit, en El Señor de los Anillos, en toda su obra de ficción. Cada vez que aparece una montaña tenemos que tener esta reminiscencia de las montañas suizas. Bueno, Oxford como lugar. Volvemos a encontrarnos otra foto de Tolkien. Volvemos a encontrarnos al lado de Ulrich Staples. Esta es la famosa foto que habéis visto del Exeter College en el año 17. El Ulrich Staples este es el señor que está con Tolkien en la rama del árbol, allá subidos los dos, ¿vale? Los dos nacidos en Bloemfontein, en el sur de África. Y Tolkien como estudiante en Oxford, procedente de Birmingham, un lugar feo y moderno, podríamos denominarlo así, feo en cuanto a que es una ciudad que precisamente pues, no es de las más bonitas del mundo. Nadie dice, me voy de viaje a placer a Birmingham. Uno piensa en Venecia o en Oxford. Pues Oxford le supuso este cambio de visión, y algo tendrá el agua cuando la bendicen, pues que Tolkien pasó su infancia en el área de Birmingham, pero pasó toda su vida adulta prácticamente en Oxford, una ciudad que le cautivó y que le permitió desarrollar pues también toda su labor académica a posteriori. Pero ese primer dardo de Oxford lo recibió en 1911, cuando recién llegado del viaje a Suiza, inmediatamente pasó a vivir en Oxford, y prácticamente, quitando el periodo de unos pocos años en Leeds, en su primer destino académico, y unos pocos años de jubilación en Bournemouth, todo el resto de su vida adulto voluntariamente los pasó en Oxford. Si seguimos el orden cronológico, año 11 Suiza, año 11 en adelante Oxford. Durante el periodo formativo de Tolkien, pues es para destacar también, aunque sea en plan tragicómico, su aventura en Francia, ¿vale? En la Belle Époque,
Francia en 1913, la capital de la Belle Époque, con un Tolkien un poco pueblerino todavía, muy de Birmingham, que es un pueblo grande. Pues Tolkien sufrió ahí una serie de peripecias que le marcaron profundamente. Sabéis la historia. Básicamente, Tolkien retomó su relación con Edith, necesitaba labrarse un futuro económico y entonces decidió coger un trabajo como preceptor, como acompañante de unos mexicanos aristocráticos que tenían mucho dinero y Tolkien... Tenemos que ir cerrando. Pues nada, el caso es que la tragicomedia de Tolkien como preceptor acabó en tragedia y dijo que nunca más volvería a coger un trabajo así si no fuera por una cuestión de pobreza absoluta. Y por último, evidentemente, el paisaje de Inglaterra, toda Inglaterra en sí, que Tolkien recorrió con sus escasos medios durante el periodo de la época eduardiana, formó parte de esa interiorización que luego volcó en los paisajes no solo de la comarca, sino de otros entornos que le deben mucho a su Inglaterra rural, natal. Y, en fin, como última cosa, apoyando el tema de Oxford y la Primera Guerra Mundial, esto es uno de los clubs a los que Tolkien perteneció en 1912, los Apolaustics, y como curiosidad, todos los que tienen el nombre escrito en rojo fueron compañeros de Tolkien que fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Si a esto le añadimos 2 compañeros, uno que no pudo ir porque estaba enfermo y murió en 1919 y otro que murió al poco de volver de la Primera Guerra Mundial, pues vemos que la Primera Guerra Mundial fue también un lugar de transformación para Tolkien, pues no solo le marcó a él, sino marcó también la relación con muchos de sus compañeros de la escuela y de la universidad que no sobrevivieron a este momento. Y bueno, como estas charlas son breves, os agradezco la atención y quedo a vuestra disposición para después cuando hagamos las preguntas en común. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues es el turno de José María Miranda. José María Miranda, que es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela, autor de los libros El Derecho en Tolkien y Law, Government and Society in J.R.R. Tolkien Works, publicado por Walking Tree en 2022. Hace nada. Ha hablado sobre Tolkien en España, Francia, Italia, Alemania, Colombia, los Países Bajos, el Reino Unido, etc. Dicho así. José María, cuando quieras. Pues un placer. ¿Transparencia? Bien, pues mientras vamos pasando por el momento técnico, tengo que empezar agradeciendo a la Universidad Complutense que me acoge hoy aquí, pero mi agradecimiento especial es para el SMIAL de Bolsón Cerrado, que hace que por segundo año consecutivo celebre en Madrid el cumpleaños de Bilbo y Frodo de 2 maneras muy distintas. Señora alcaldesa, personifico en usted mi agradecimiento. Y por último, además, agradezco a mi cuñado que esté aquí en la hora de la siesta sin que nadie le haya coaccionado para ello. La verdad es que ha sido una coincidencia muy feliz el hecho de que me toque hablar después de José Manuel, y creo que no es ninguna coincidencia porque yo tomo el testigo donde él lo dejó. Él nos ha hablado en estos 20 minutos maravillosos de cómo la juventud de Tolkien deja huella en él y ha terminado su intervención en la Primera Guerra Mundial. Sobre uno de esos temas voy a hablar yo también. Voy a tratar en esta breve charla tres puntos que me parecen significativos en la biografía de Tolkien cuando le examinamos en el siglo XX. Y con esto recojo también una de las ideas que nos ofreció Martín esta mañana y que José Manuel ha recalcado. ¿Vivía Tolkien en una burbuja? ¿Era un hombre que estaba fuera del tiempo? ¿Era ese poeta del musgo? Yo creo que no. Yo creo que es un hombre profundamente marcado por el siglo XX y voy a ofreceros pues esta aproximación a 3 puntos muy concretos.
El primero es la tecnología. Y digo la tecnología y no el progreso. El progreso es una idea claramente del siglo XIX. En el caso de Tolkien, pues parece haber esa idea de rechazo a la tecnología, lo tenemos pues, casi mitificado como ese señor entre pergaminos que rechaza todo lo contemporáneo. Bien, me parece que eso es una actitud propia del personaje que Tolkien se estaba creando alrededor de sí mismo. ¿Por qué digo esto? Tolkien vive un mundo de inmenso avance tecnológico. Cuando Tolkien nace, los trenes no pasan de 80 millas por hora. Cuando Tolkien muere, el Concorde ya ha despegado por primera vez a 2.179 kilómetros por hora. Es decir, ha vivido un tiempo de transformaciones tecnológicas tremendas, que pasaron por delante de él sin dejar huella, ni por asomo. Quizá la anécdota más conocida de Tolkien a propósito de la tecnología es esa historia de que un amigo le enseña por primera vez una grabadora y él no hace otra cosa que recitar el Padre Nuestro en gótico para exorcizar la grabadora. Claro, si nosotros leemos ese texto, ¿cómo lo interpretamos? ¿Es J.R.R. Tolkien alguien que encima recita en el idioma probablemente equivocado? ¿O es un cachondo mental que ha decidido inaugurar esa máquina tecnológica de una manera pintoresca? Tolkien y las máquinas de escribir. Si leemos su correspondencia, su relación de amor-odio con el pasar a limpio las cosas es extraordinaria. Hasta que llega la carta 257. Si tuviera dinero, encargaría una máquina de escribir específica con letras feanorianas. Hombre, para ser alguien que rechaza la tecnología, no está mal. Seguro que casi todos conocéis ese artefacto, esa reliquia que tienen guardada en Oxford, que es una hoja del Times, en la que Tolkien, después de cubrir metódicamente el crucigrama, se dedicó a estar pintarrajeando durante toda la tarde. Pero pintarrajeando con bolígrafos Bic. Tolkien no era un fetichista de la pluma estilográfica, ese objeto completamente pasado de moda, que transmite un cierto estilo, que transmite una cierta carisma. No, era, y está documentado, un fan de los Bics. Y en esa hoja de periódico podéis ver Bics de 3 colores al menos. Azul, rojo, verde. ¿Quién no ha tenido eso en el colegio? Por lo menos los que hicimos EGB. Es decir, estaba al día de lo que era más moderno para escribir. Hoy en día sería pues un vintage, tiene su colección de Bics de colores. Por otra parte, a mí esto siempre me ha introducido un factor de preocupación. ¿Qué clase de casa vivían que guardaban las hojas en las que el señor pintarrajeaba? ¿De qué tamaño era el trastero? Con perdón, había un cierto Diógenes familiar en esa conservación de papeles en casa de Tolkien, claro. ¿Qué es lo que encarna el demonio en el siglo XX en términos de tecnología? La televisión. No hay ninguna prueba de que Tolkien llegara a poseer jamás una televisión ni pagara el correspondiente canon de la BBC, pero sí que sabemos que Tolkien en sus últimos años, en vez de estar acabando el Silmarillion, hacía estas cosas y cuando se reunió con su hermano Hilary, una vez que fue a visitarle, Carpenter nos cuenta que se sentaron a ver la tele juntos, por supuesto, y es más, cuando ya en sus últimos años de vida vivía en la casa que había puesto a su disposición el Merton College, bajaba a casa de su scout, de su, vamos a llamarlo, asistente personal, a ver Wimbledon y partidos de fútbol. Reconozco que el hecho de imaginar a Tolkien viendo partidos de fútbol me ha desasosegado profundamente. No terminar el cuento de Arendil por estar viendo un condenado partido de fútbol me parece un auténtico crimen contra la humanidad. Por lo menos entonces había buen fútbol. Eso es cierto, había fútbol de ataque y eso hay que valorarlo. En definitiva, creo que si Tolkien fuera el ogro tecnológico que nos hemos intentado creer, habría sido alguien como Salinger, como el autor del Guardián del Centeno. Todos conocéis su última foto, ¿verdad? Hola, fotógrafo, te voy a pegar. Mientras que Tolkien se hacía fotos tranquilamente, se sometía a entrevistas a la BBC, hacía numerosísimos programas de radio, también, por supuesto, haciéndolos tarde, no cumpliendo los plazos, etcétera, etcétera. Y era un usuario extraordinariamente habitual del tren. Si uno consulta la cronología de Hammond y Scales, se ve que está todo el día yendo y viniendo de Oxford a Londres para ir a la ópera, para una charla, para una comida. Es decir, no era un tonto que renunciara al siglo XX, sino que estaba pues, metido dentro de esa cuestión. Podría ser.
José Manuel nos lo ha apuntado, Martín lo insinuaba también, la Primera Guerra Mundial es un hito en la vida de Tolkien y en la vida de tantos otros. Martín nos lo disimuló antes como chiste, la referencia al título de las memorias de Robert Graves, Adiós a todo aquello. Contemporáneos, los dos en medios similares, uno conocía a Gardner, el otro no, pero son dos hijos de esa clase ilustrada inglesa a los que la Guerra Mundial parte la existencia. Como digo, hay uno entre muchos más. El caso de Tolkien es uno de los casos pues, que se pueden contar por cientos. Sus compañeros, como nos ha contado muy bien José Manuel, muchísimos no sobrevivieron. Se calcula que aproximadamente la cuarta parte, el 20% de los alumnos de Oxford dejaron la vida en el campo de batalla. Normalmente, al frente de las tropas, los universitarios se transformaban rápidamente en suboficiales y a ellos les tocaba dar ejemplo, pues saltando los primeros de la trinchera. Ese fue precisamente el destino de Raymond Asquith. El hijo del primer ministro inglés murió saliendo de la trinchera. El primero, parece que encima le pegaron el tiro, intentó disimular, no pasa nada, chicos, estoy bien. Se acaba el hijo del primer ministro muriendo. Caramba, el hijo del líder cae combatiendo. Qué curioso. Y de hecho me voy a la línea 3 y luego acabo con la 2. Denethor es uno de los personajes más modernos del Señor de los Anillos. Es el primer líder de guerra moderno. Hemos visto antes a Aragorn. Venga, yo el primero, a por ellos, chavales. Eso ya no es el siglo XX. El siglo XX son señores mayores que discuten con otros señores mayores a costa de los hombres jóvenes, pero que no pisan el campo de batalla. Fijaos que Denethor es el que ha llevado la guerra de resistencia, la guerra de trincheras, contra el mismísimo señor oscuro durante más de 30 años desde Minas Tirith. Fijaos cómo nos lo describe Tolkien. Sigue llevando una cota de malla, nadie te va a apuñalar en Minas Tirith, pero tú llevas el uniforme, sacrificas a tus hijos al frente de las tropas. Denethor tiene un liderazgo extremadamente moderno de la guerra. Solo vemos a Saruman industrializando. Pero el Senescal, y este tema lo desarrollaré, espero con amplitud, en la próxima Estelcon, es un hombre profundamente moderno, no solo porque utiliza ya las redes sociales para espiar a sus enemigos, sino por otros muchos motivos. Tolkien el pacifista. Claro, la vida de Tolkien se inicia en un momento en que los ingleses todavía no han reconquistado Sudán. ¿Se recordáis ese peliculón Khartoum, donde al final se cargan a Charlton Heston? Los ingleses todavía no han arreglado eso. Y cuando Tolkien muere, Brezhnev y Nixon ya han firmado el Tratado de Prohibición de Proliferación de las Armas Estratégicas. Es decir, pasa de las últimas cargas de caballería a las armas nucleares. ¿Qué siglo? ¿Pacifista? Me atrevo a decir que no. ¿Por qué? Y sé que con esto puedo estar buscando pelea, pero para eso hemos venido a una charla a la hora de la siesta, ¿verdad? Un viernes. Nadie esperará aquí afirmaciones complacientes. Tolkien venía de un mundo que no rechazaba el ejercicio, vamos a decir, el ejercicio de las armas. Pero venía en primer lugar de una tradición scout. Y cuando hoy es fácil definir a los Boy Scouts como unos niños vestidos de idiota, guiados por un idiota vestido de niño, en su momento eran otra cosa. El movimiento Scout surge de la mano de Baden-Powell, un militar inglés que había liderado desde dentro el asedio de Mafeking. Estaba preparando a la juventud de finales del siglo XIX y principios del XX para lo que iba a venir. Y lo que iba a venir lo sabían todos. De la misma manera en Alemania, en Francia, hay esos movimientos de entrenamiento en la naturaleza pseudomilitar para jóvenes. Tolkien formó parte de varios cuerpos de voluntarios, no voy a llamarlos paramilitares porque suena muy mal, pero próximo. De hecho, Tolkien, durante la coronación de Jorge V, el que sale en Downton Abbey, en 1911, formó parte de las tropas que cubrían la carrera del rey en las calles de Londres. Es decir, de esos soldados que se ponen para que la gente no salte a la calle, pues él estuvo allí ejercitando esa función. Y cuando llegó el momento de la guerra, ahí es donde podemos decir con convicción que Tolkien no fue un pacifista de su tiempo. ¿Por qué? Porque el pacifismo de su tiempo no es el pacifismo de hoy en día, no voy a entrar a discutir qué es eso, pero el pacifismo de principios del siglo XX tiene hasta una fecha de nacimiento, 1901, donde se celebra el primer congreso pacifista. La palabra ya existía anteriormente, está encontrada en el Oxford Dictionary en 1717 como una persona de buen carácter,
pero pacifismo como sinónimo de un movimiento que rechaza la guerra, y aquí recojo esa buena pregunta que se hizo desde el público esta mañana, conducía a lo que hoy llamamos la objeción de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia, el rechazo a prestar servicio militar o cualquier otra actividad, surge ahí, y la celebridad más conocida de ese momento es nada menos que Bertrand Russell. Bertrand Russell, el gran filósofo, cuyo abuelo, por cierto, conoció a Napoleón, siempre contaba esa historia, fue de los ingleses que no participaron de modo alguno en la Primera Guerra Mundial. Y eso conllevaba cárcel y eso conllevaba protestas. Por lo tanto, podemos decir que Tolkien no fue un pacifista estricto en el sentido de principios del siglo XX. Y si comparamos su obra con otros autores, como puede ser el propio Robert Graves en Adiós a todo aquello, como puede ser las poesías de Sigrid Sassoon o del autor que antes nos mencionaba Martin, Wilfrid Owen, que mi cerebro insiste en llamar a Owen Wilson, pobre hombre, qué confusión absolutamente catastrófica. Si leemos a esos poetas de guerra, la actitud es completamente distinta a la que tienen, por ejemplo, Tolkien o Lewis. En Tolkien y en Lewis, los dos inválidos de guerra, la actitud frente al conflicto es muy distinta de ese rechazo, esa denuncia frontal que encontramos en Owen, que encima se murió en la última semana de la Guerra Mundial, se murió en noviembre del 18, o en Sassoon después, o en Aldous Huxley, que en 1918 va a estar implicado en considerables protestas de este tipo. ¿Cuál es la actitud de Tolkien ante la guerra? Pues si nos creemos eso que dijo él mismo, de que el personaje que más se parece a él es Faramir, pues busquemos las palabras de Faramir. Él no ama la espada por lo que es, sino por su capacidad de defender a otros. La tercera hoja de mi siglo XX pues nos lleva a la edad de los extremos, nos lleva a los totalitarismos. ¿Qué hay más característico del siglo XX que el totalitarismo? Hoy me confundí de edificio, entré en filosofía y me di de morros con un cartel de Heidegger. Pues a Hannah Arendt le gustaría que yo hablara hoy precisamente de esto. Tolkien pasa de la Inglaterra del espléndido aislamiento del Marqués de Salisbury al Reino Unido, que ingresa en las comunidades europeas en 1973, es el año del referéndum. Pasa de un gobierno del Marqués de Salisbury a Margaret Thatcher como secretaria de Educación. Fijaos qué contemporáneo es. Cuando Tolkien muere, Thatcher ya tiene un puesto gubernamental. Cuando Tolkien nace, Verdi todavía no ha compuesto Falstaff. Y cuando Tolkien muere, los Beatles ya se han separado. Fijaos qué vida extensa. Y en esa vida extensa surge este fenómeno tan tremendamente siglo XXInesco, por así decirlo, que es el totalitarismo. El totalitarismo, que es la preocupación de Tolkien y es lo que quiero subrayar hoy aquí, sin perjuicio de que espero desarrollar este tema un poco más en el mes de noviembre, es una preocupación que comparte con George Orwell, es una preocupación que comparte con el propio Lewis. Nadie ha podido demostrar que Tolkien leyera 1984. Ni Holly Orwell ni Alonso Chili han conseguido encontrar ese eslabón que nos diga sí, Tolkien leyó esta primera distopía. Todo el mundo conoce 1984, el Gran Hermano pues sigue estando en televisión hoy en día, pero la denuncia de Orwell es clarísima, tanto en 1984 como en Rebelión en la Granja. No a eso que está pasando. En Lewis lo encontramos también. El primer texto en el que ataca estas situaciones es en The Abolition of Man en 1943, pero en That Hideous Strength en 1945, el tercer tomo de la trilogía cósmica, es verdaderamente donde vemos cómo Lewis está denunciando una serie de prácticas. La aparición de fuerzas policiales, la aparición de una burocracia aplastante. Algo que me gusta mucho, la falta del respeto por el ambiente, por la tradición, por lo que Kipling había llamado la cuarta dimensión, por esa Pug Hill, por esa ley antigua de la que habla David Bowie en Zoolander. Es decir, son hombres con los que la modernidad aplasta todo lo que se ha existido, todo aquello sobre lo que se ha construido. Y eso lo vemos pues, clarísimamente en That Hideous Strength, cuando arrasan el colegio para hacer carreteras, militarizan, toques de queda. Lewis está horrorizando de eso que no ha pasado en Inglaterra.
pero podría pasar. Y claro, ¿qué piensa nuestro autor de esto? Hombre, es claro que Tolkien pensaba a menudo en el Imperio Romano, pero también pensaba en lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y el texto donde vemos mejor esto es en Hoja de Nigel. Hoja de Nigel que también pues, tiene su parte de fantasía sobre la historia. Tolkien afirma que Hoja de Nigel se le ocurrió un día al despertarse y tenía ya la historia escrita completa. Bien, esto ya lo dijo Yeats también en The Cap and Bells, y estoy seguro que los aficionados a Tim Powers recordarán el Kubla Khan de Coleridge. Me desperté, escribí 300 versos y de repente vino un extranjero de Porlock y se me acabó la inspiración. Bien, pues esto puede ser otra farsa más de, ya no el manuscrito encontrado en una bañera, pero no lo he tenido una revelación en los sueños y la escribo. Hoja de Nigel es un libro para señores mayores. Yo reconozco que la primera vez que leí Hoja de Nigel no lo entendí. Y hasta que no fui un señor atrapado en una procrastinación creativa, no fui capaz de entender de qué trataba aquello. Mi mujer me dibujó un árbol, lo tengo siempre colgado en mi ordenador para recordarme que tengo que olvidarme de la hoja y centrarme en eso. Pues bien, aparte del tema central de Hoja de Nigel, que es la creación, la subcreación incluso si nos ponemos puros, hay un elemento de derecho contemporáneo tremendo. Las leyes en el país eran bastante estrictas. Las casas tienen prioridad, es la ley. Nigel es forzado a trabajar en un internamiento. Y después llega el momento más absolutamente terrible de Hoja de Nigel, que se me están poniendo los pelos como escarpias solo al recordarlo. Cuando Tompkins, Atkins y Perkins, que parecen una parodia tonta de los tres trolls del Hobbit, ¿verdad? Los hermanos Strujónez, esos tres implacables, Tompkins, Atkins y Perkins, dicen cosas como era un maestro, alguien sin mayor importancia. Hay cantidad de oportunidades para los jóvenes agresivos que no teman las ideas ni los métodos nuevos. Incluso Tolkien plantea el tema de la eutanasia, de la eugenesia y del exterminio. Uno de los personajes le llega a preguntar al otro, ¿le habría obligado a salir de viaje antes de cumplirse el tiempo? ¿Le habría empujado a través del túnel al gran vertedero? En definitiva, yo creo que en Hoja de Nigel Tolkien hace suyas las preocupaciones de todos los intelectuales que tenían algo que decir a mediados del siglo XX, que habían pasado por una Primera Guerra Mundial en sus carnes físicamente, que pasaron por una Segunda Guerra Mundial que también les trajo privaciones, pero en la que curiosamente los hijos de los que mandaban no morían, y eso también es emblemático, y yo creo que todo ello dejó una cierta huella en su obra. Esto es lo que yo quería compartir con todos vosotros en esta hora de la siesta. Renuevo mi agradecimiento, en especial a mi cuñado que no se ha dormido, y quedo a vuestra disposición después para el coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. No ha consumido su tiempo. A pesar de todo lo que nos ha contado, no ha consumido sus 20 minutos. Así que mucho mérito. Así tengo más yo. Terminamos esta mesa, esta sesión, con José Anido, que es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Santiago de Compostela, además de licenciado en Historia y en Teología. Está destinado en Sevilla como fraile mercedario, donde da clases de latín y filosofía en bachillerato. Ha impartido varias conferencias internacionales sobre Tolkien, publicado artículos para la revista Estel y Nazarenos, y es ganador de un segundo premio AEFUE. Dicen que si quieres matar a un fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. Claro. Después de las dos maravillosas conferencias, pues yo intentaré hablar en un tono sedativo para aquellos que deseen echar una pequeña cabezadita puedan hacerlo. Eso se llama caridad cristiana. Y, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Complutense, Facultad de Filología, por acogernos en este maravilloso acto, en estos 50 aniversarios, a Ignacio, sus palabras. Y, por supuesto, a mi SMIAL. Esta es la primera vez que estoy en un acto físico con el SMIAL. He estado a distancia muchas veces. Esta es la primera vez que estoy en un acto físico.
Y además me permite terminar el verano del mismo modo que lo empecé. Lo empecé entre buenos investigadores y mejores amigos reflexionando sobre Tolkien. Terminamos el verano entre buenos investigadores y mejores amigos investigando sobre Tolkien. Una maravilla. La comunicación, a diferencia de las grandes conferencias que hemos estado escuchando, una visión mucho más amplia, traigo simplemente un comentario sobre una serie de episodios de las aventuras de Bilbo en El Hobbit. Traer a un foro público esa lectura que yo hago de esa obra me facilita después el poder discutirla, el poder comentarla, presentar las razones que me llevan a leerlo de una forma determinada. Es un llamamiento a la discusión, al debate, para poder crecer juntos en cómo comprendemos ese texto, para llegar a consensos, si podemos llegar a consensos, y si no, para clarificar nuestras diferencias, que también eso es bueno. Y por esto hago siempre una advertencia previa. No pretendo que mis afirmaciones sobre las estructuras y relaciones de los elementos en El Hobbit sean tomados de una forma dogmática, de una forma absoluta. Son más bien apuntes provisionales sobre mi propia lectura de los textos. Las herramientas que utilizo, los análisis que realizo, me sirven para hilar la argumentación y poder favorecer el diálogo. Y siempre me queda la duda de si en estas aportaciones dicen más sobre la obra de Tolkien o sobre mí como lector, miembro de una comunidad lectora. Y comienzo echando una mirada a la estructura de la obra. Todavía no. Bien. Comienzo echando una mirada a la estructura de la obra. El hacerlo así me permite fijarme después en los pasajes que quiero detenerme. De modo provisional, acepto la división en capítulos. Para otra ocasión, dejo el análisis de las divisiones que realiza el autor del mismo y su motivación. Podríamos incluso preguntarnos de si el Hobbit tiene capítulos. Al menos uno tiene. En el capítulo 8, es el único final del capítulo 8, es el único lugar del texto donde dice, y esto se tratará en el capítulo siguiente. Solamente hay un capítulo en el Hobbit. Para otro momento. Dentro de esta división que nos encontramos, nada más abrir el libro, los 19 capítulos, a través de la recurrencia de distintos personajes, motivos, lugares, tiempos, podemos intentar dibujar un mapa de la relación entre las distintas partes del texto. En el Hobbit nos encontramos elementos que se van a repetir, cambiando el signo, transformándose, y eso nos va a permitir establecer una estructura. Tengo una mente demasiado cuadriculada, como voy a demostrar en esta conferencia. Dentro de las distintas opciones posibles podemos, yo opto por eso, las localizaciones, al menos en este momento de la investigación, las localizaciones tienen un papel fundamental y a partir de aquí considero que se divide en dos partes y un epílogo. El prólogo, como ya mostré en la charla para Orson Mood el año pasado, estaría integrado en el primer capítulo, serían los 5 primeros párrafos. Después, atención al original, 2 partes, el viaje a la montaña, o sea, soy muy original yo. Los 9 primeros capítulos el viaje, los 9 segundos la montaña y luego en la vuelta sería el epílogo del capítulo 19. ¿Y en qué me baso? Pues en la ausencia y presencia de la montaña solitaria. El primer momento donde se cita donde se ve físicamente la montaña solitaria es al principio del capítulo 10. Por cierto, está Bilbo, están los enanos en los barriles, en el río, rápidamente hasta que se abre el panorama y al fondo la montaña solitaria. Frase breve, frase breve, frase breve, frase breve y de repente una frase mucho más larga cuando definitivamente se abre el paisaje. Una maravilla el comienzo del capítulo 10. Y esa montaña solamente va a desaparecer al final del capítulo 18, cuando desde las montañas nubladas Bilbo echa una última mirada hacia el horizonte y allá a lo lejos distingue la montaña solitaria. 9 capítulos en torno de la montaña y luego los 9 primeros, que es lo que tardan en llegar a ella. Y luego la vuelta, el epílogo. En algún momento tendremos que hincarle el diente a esa manía de Tolkien de acabar sus obras con varios finales. De verdad, no termino y ahora más. Yo sostengo que en El Hobbit, pero eso ya lo defenderé en algún otro momento, realmente hay 2 historias, no una sola. Son 2 historias. La de Bilbo y la de los enanos, que se van entrelazando.
Vámonos a la primera parte, el viaje. Esta es la estructura maravillosa de la primera parte del Hobbit. Cada elemento responde a un capítulo. El viaje se divide para mí en antes del umbral, el umbral y después del umbral. Muy original sigo siendo. Vamos a pensar cosas más raras. El Hobbit se marcaría así una fantasía de portal, en una transición del mundo de lo cotidiano, como hemos estado viendo, a las tierras salvajes. Y el umbral está en las montañas mismas, en las montañas nubladas. Es cierto que en el mapa incluido en la obra sitúa el límite de las tierras salvajes junto al vado antes de entrar en Valle Hendido. Sin embargo, para entrar en esas tierras salvajes es necesario hacerlo a través de las montañas nubladas y a través del camino adecuado, porque si no hay que volver a empezar. 2 vados, el de Valle Hendido y el de la Carroca, que enmarcan ese umbral, más o menos. Bien, y a partir de ahí tenemos la estructura, que se va a repetir cambiando los signos. En los extremos, capítulo primero, capítulo noveno. Oh, Dios mío. Capítulo primero, capítulo noveno. Huéspedes indeseados. Primero de Bilbo Baggins, en segundo lugar del Rey de los Elfos. Entre medias, estamos hablando antes del umbral, después del umbral, huéspedes acogidos por Elrond y por Beorn. También, aunque con Beorn hay que convencerlo, pero son huéspedes acogidos. Y entre medias, los peligros del bosque. Unos trolls, unas arañas, peligros del bosque, como un río donde se mojan, pierden parte de las provisiones, es decir, toda una serie de elementos comunes. Y entre medio está el umbral. Las estribaciones de las montañas y el encuentro después con los trasgos, con Gandalf intentando solucionar la situación, las estribaciones de las montañas, en este caso con los lobos, y las águilas realizando esa salvación. Y en el medio, las raíces de las montañas y el encuentro con la criatura Gollum. Bien, como podemos ver en el B, E y B', en esos medios de esos pequeños trípticos, nos encontramos lo que yo llamo por primera vez las soledades de Bilbo, que dan título a esta charla. Momentos en que Bilbo actúa solo, ya sea porque lo han enviado, ya sea porque se encuentra en una situación. La primera y la tercera son similares, aunque con resultado dispar. En un caso, Bilbo es enviado para investigar y se encuentra con unos trolls. La aventura casi acaba en desastre, con los enanos capturados. Solamente la intervención del mago les permite escapar. En el otro lado, con los enanos capturados, Bilbo por fin es capaz de desempeñar el papel de salvador, de héroe contra las arañas. La segunda de sus soledades es diferente. Da comienzo cuando se despierta en la oscuridad, en lo profundo de las montañas nubladas. Se hace con el anillo, la daga le da una cierta tranquilidad y a través del ingenio es capaz de vencer a la criatura Gollum. Es un momento importante. La narradora del Hobbit informa que su hallazgo es un punto de inflexión en la vida de Bilbo. A través de características internas, su memoria e ingenio para proponer y solventar adivinanzas y ayudas externas, la daga que atemoriza y el anillo que oculta, es capaz de salir adelante. Yo creo que estas 3 aventuras, el bosque de los trolls, las montañas y el bosque oscuro, se van hilando. Tras el fracaso del Hobbit, en la primera de ellas recibe una daga, un elemento que le va a auxiliar, una daga élfica que brilla. Tras encontrarse el anillo por azar o providencia y asegurar su derecho en la victoria frente a Gollum, Bilbo se hace con un anillo de invisibilidad. Y por último, con anillo y daga, su ingenio es capaz de liberar a los enanos en la tercera de sus aventuras. En los 3 casos, en los 3 casos es una situación sobrevenida, no la busca. Es cierto, al principio lo envían en la primera de esas aventuras, pero él no sabe lo que se va a encontrar ahí. De hecho, está esperando encontrar cobijo, encontrar a alguien que los ayude. Y sin embargo, se encuentra en una aventura, se encuentra con los trolls. En la segunda despierta la oscuridad, tiene que reaccionar a una criatura. ¿Qué está pasando? En la tercera también se sorprende de la acción de las arañas y tiene que actuar sobre la marcha.
son enemigos externos. Es algo exterior. Y sin embargo, finalmente, a través de ese increscendo, consigue salir victorioso, no solamente victorioso, sino heroico. La segunda parte, la montaña, las cosas pasan de forma distinta también. Me encanta hacer estos esquemas. Me encanta hablar. Digo, sobre todo con la cercanía y la lejanía de la montaña. Pensemos en esos capítulos que van enmarcando toda esta parte. Lejanía de la montaña, llegan a la ciudad del lago, ya está presente, pero están lejos. El capítulo del medio, que es cuando Smaug va a destruir la ciudad del lago, tiene lugar lejos de la montaña, fundamentalmente. Y al final tiene esa lejanía de la montaña porque es el camino de vuelta, se alejan de ahí. Y entre medias tenemos otra vez estructuras que se van repitiendo. Estribaciones de la montaña, la búsqueda. Todo alrededor, montaña. Es ahí donde tiene lugar la batalla de los 5 ejércitos. Nos encontramos un capítulo que es de la montaña a la colina del Cuervo. Y otro capítulo que es de la colina del Cuervo a la montaña. Y entre medio, 2 incursiones nocturnas. Bilbo en la noche entra en la montaña, Bilbo en la noche va al campamento que está a las afueras. Otra vez encontramos en el medio 2 soledades de Bilbo y que también tienen unas características propias, diferentes de las de la primera parte. Cada una se basa en una victoria interna de Bilbo sobre sí mismo. Si los enemigos en la primera parte son enemigos externos, aquí lo que nos encontramos son enemigos internos. En los 2 casos se contrapone la actitud de Bilbo Bolsón a la de los enanos. Estos pasajes donde Thorin y sus compañeros alcanzan su punto más bajo. Para otro momento queda también, es una deuda que tengo, hacer la visión de los enanos a lo largo, como grupo, a lo largo de toda la obra. Claro, si vemos más en detalle podemos fijarnos en esto. Al principio de esa primera soledad nos encontramos, de esa incursión nocturna, son 10, 11, 12, capítulo 12, vemos cómo los enanos se demuestran como unos auténticos cobardes. Son unos cobardes. Ninguno quiere acompañar a Bilbo. Hay un par de ellos que sí efectivamente le vale el pundonor, pero son demasiado jóvenes. Valen, pueda su barba crecer larga y florida. Se acerca un poquito, pero bueno, tampoco pasa más. Los enanos no son héroes, dice la narradora, sino un pueblo calculador. Son gente, la de Tori, bastante decente. Si no esperas demasiado. El punto más bajo. Esto Pablo Aranaz lo dijo hace unas estelcones y desde entonces lo tengo en la cabeza. Y ahí, en la oscuridad, tiene lugar la gran victoria de Bilbo. Las grandes hazañas que sucedieron después fueron como nada por comparación. Combatió el verdadero combate solo en el túnel, antes incluso de ver el terrible peligro que le aguardaba delante. ¿Qué más da? Si luego hubiese bajado y el dragón Smaug lo hubiese calcinado. Él ya ha ganado, ya se ha vencido a sí mismo. Ha vencido a su cobardía, a su comodidad. Ha dado ese paso en la oscuridad sabiendo exactamente que delante de él le amenaza el peligro. No dudándolo, sabiéndolo. Ha vencido, ya antes incluso de enfrentarse a aquello que le espera. En el capítulo 16 volvemos a encontrar el mismo esquema, la misma idea. Nos encontramos una situación, nos encontramos esa contraposición con los enanos. Thorin, aquejado del mal del dragón, está cada vez más obsesionado. No deja de buscar la piedra del arca. Antepone a eso cualquier otra consideración. Empieza a planificar una batalla incluso con ayuda de Dain y del general Invierno contra las huestes de los elfos y de los hombres. Frente a esto, Bilbo, que en su tercera exploración se había encontrado una pequeña gema y mira, mi bolsillo está mejor que en otra parte, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, Bilbo encuentra la piedra del arca en el capítulo 13, no en el 12. El 12 es donde él vence a la cobardía. Es un capítulo de una victoria moral. Por tanto, su momento de debilidad es en el capítulo siguiente, no en el capítulo 12.
Pero bueno, en Gabriel XVI, que es en el que estamos, decide entregarlo, empieza a fraguar un plan que es entregarlo y se pone en camino. Vence la generosidad, vence la codicia. En este caso, hay una contraposición con los enanos, hay un enemigo interno previo. Recordemos la descripción que se nos hace de Bilbo al principio de toda la obra. Una calco de su padre. Tiene una voz y una forma de hablar para cuando le piden dinero. Bilbo es un prestamista. O sea, quiero decir, vive acomodado. Vive acomodado. Le gusta el dinero, le gusta la comodidad. Se vence. Necesita una confirmación en la acción. He dicho que aunque luego el dragón acabase con Bilbo, pues hombre, queda bonito la historia, que no sea así. Tiene que llegar a ver al dragón y no salir corriendo, salvo cuando ya llega el momento, evidentemente. Tiene que consumar la entrega de la piedra en la cual, dice la narradora, que tiembla en un momento. Se produce una transformación interior en Bilbo, una transformación que es definitiva, que es permanente. Sabiendo que le van a llamar de todo, vuelve, al final del capítulo 16, con los enanos, sabiendo que se está arriesgando mucho, porque sabe que lo que ha hecho está bien, pero bueno, en fin, que a lo mejor Thorin no lo ve así. Se me puede decir que hay otra victoria interna de Bilbo. Cuando al final del capítulo 5 decide no matar a la criatura Gollum. Muestra misericordia y piedad. Ante esto tengo dos respuestas. Me hago ya la pregunta para que luego me hagan otras, pero no esta. Hay dos respuestas. La fácil. Hombre, es que en la primera versión, la de 1937, Bilbo y Gollum se despiden en buena sintonía y no hay nada. Pero claro, yo defiendo que lo que tenemos que leer y trabajar es el texto, es el texto que tenemos delante, que se basa en la edición de la edición, si mal no me equivoco, 1966. Creo que hay una variante entre uno y otro, pero creo que era de ese año. Lo puse de memoria a la fecha. La solución aquí me la da que el acto de misericordia no es, frente a los otros dos, una victoria sobre un rasgo negativo que ya tenía Bilbo. Bilbo se nos muestra de muchas maneras, pero creo, que salvo que me equivoque, en ningún momento se nos muestra cruel. En ningún momento se nos muestra como alguien dispuesto a sacrificar a alguien indefenso. Evidentemente tiene el momento de discernimiento, de qué hago ante esto. ¿Lo mato? ¿Sabes? Sí, pero no son como esos rasgos, digamos, de comodidad barra cobardía, esa huir de la aventura, o esas riquezas, ese lujo, que sí formaban parte de su caracterización. Es distinto, para mí, al menos. No me lo ha dicho, pero creo que me voy acercando a la hora, ¿verdad? Sí. A conclusiones, está la cosa medida, más o menos. Toda interpretación habla del lector que la realiza. Mi mente cuadriculada disfruta encontrando regularidades en los textos. Hemos visto esos esquemas. Me gusta descubrir cómo un mismo elemento, personaje, localización o trama se va repitiendo, transformado en distintos momentos, que es lo que he hecho aquí, buscar esas regularidades. Que estas estructuras estén en el texto o solo en mi mente, no en mi mente como lector. Es tema de discusión, podemos discutirlo. Al menos ahora, con el estado de mis lecturas teóricas, sí me gustaría afirmar que al menos como posibilidad están en el texto, con toda la cuidado. Además, resulta evidente que en mi lectura, el Hobbit, las localizaciones, al menos de momento, ejercen un papel articulador de la misma. La presencia-ausencia de la montaña solitaria para la gran división, o la tipología de hogar, bosque, interior de la tierra, estribaciones de las montañas, alrededores, ayudan a realizar, al menos a mí me ayuda a realizar un mapa de la trama y ver esa posición especial de estos momentos solitarios de Bilbo. Me ayuda, para otro momento queda quizás realizar alguna interpretación que no dependa tanto de la geografía y de las localizaciones. Yendo a estas soledades, creo que estas aventuras de Bilbo nos muestran el crecimiento del personaje. Por una parte, desde el exterior, es capaz de actuar con éxito, se enfrenta a enemigos externos, aparte con ayuda de objetos la magia en el Hobbit. Tolkien es un hombre sutil, la magia nunca aparece en primer plano, sabemos que es algo más como artesanía,
una bolsa que grita, no sé, una espada que brilla, un mago que estudia hechizos de fuego, literalmente dice el texto. La magia en el Hobbit quizás no es tan Tolkien como estamos acostumbrados. Perdón, me he perdido. Objetos mágicos que nos ayudan en las batallas, algo exterior. Sin embargo, lo más importante en esa segunda parte es esa victoria moral sobre sus vicios. Vale, ojo, lo presento en una forma muy eclesiástica, si me permitís, pero sí creo que es una victoria realmente interior sobre dos rasgos que le permite evolucionar interiormente. El Bilbo que vuelve, que regresa, no es el mismo Bilbo, como es evidente que se ha ido. Ha realizado ese camino de crecimiento, ese camino del héroe. Creo y defiendo que aquí tenemos dos historias dependientes entre sí, entrelazadas, porque tienen objetivos distintos. Una es la historia de los enanos, que buscan la restauración de su reino, y otra es el crecimiento de Bilbo, el desinstalarse de esa vida que él tenía en Bolsón Cerrado, heredada directamente 50 años de su padre. Y precisamente por esto, porque creo que son distintas y estas soledades nos hablan de Bilbo, no tanto como conclusión, pero sí como reflexión o camino para el futuro. Claro, a mí se me plantea cuál es la relación de Bilbo al final de su viaje con la familia, con la herencia de su familia, la herencia que él había recibido. Esa victoria sobre una cotidianidad acomodada y mezquina que él quizás había recibido. Y ahí creo que va a tener un papel importante la reflexión sobre su madre, sobre Belladonna Took, que también cruzó el río de vuelta, que también volvió cargada de riqueza. Bolsón Cerrado se hace con las riquezas de ella. Bilbo, al final, realiza el mismo camino de su madre. Y deberíamos preguntarnos, al menos con el Hobbit, si al igual que su madre, una vez que cruzó el río, ya no vivió más aventuras. Pero eso será para otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias a los asistentes. Tenemos 15 minutos, si no me equivoco, para preguntas. Después haremos un receso y creo que a las 5, corríjanme si me equivoco, tendremos la ponencia online de Very Few. Me parece que sí, alguien podría... Bueno. ¿Está entendido? No. Ok. Porque no. Aquí. ¿Te abajo está entendido? Ahora sí. Bueno, yo quería preguntar a José. Quería preguntarle a nuestro amigo Dictato, José Anido. Dictato, porque te leo mucho en Twitter. A ver, me ha gustado mucho cómo has articulado el análisis del Hobbit entre no vemos la montaña y luego vemos la montaña. Me ha recordado a una cosa que dijo Terry Pratchett sobre Tolkien. Terry Pratchett dijo que Tolkien para los escritores de fantasía posteriores y de épica posteriores era como una montaña, como es el monte Fuji para los japoneses, para el arte japonés. A veces lo ves de lejos, cuando lees otros libros de fantasía a veces ves a Tolkien de lejos, a veces lo ves de cerca, otras veces no lo ves porque el autor de forma, o sea, el autor lo ha hecho a propósito para que no lo veas, con lo cual sí que había pensado Tolkien para excluirlo, y otras veces tampoco lo ves porque está encima del propio Tolkien de pie, o sea, que se basa en su obra. Pero yo te quería hacer una pregunta sobre una cosa que has dicho, y yo creo que es un enigma que mantienes a propósito. Has dicho que en el Hobbit hay una narradora. Sí. Según el prólogo del Señor de los Anillos, Tolkien mismo dice que él es el que escribe el Hobbit a partir del Libro Rojo porque Bilbo no era muy buen narrador. Entonces él compone el Hobbit y estoy intrigada por esto de la narradora. A ver si nos lo sabes explicar. Gracias. Me alegro de que me haga esa pregunta. Sí, alguien ha caído. ¿Verdad? O sea... ¿No hubiera sido de preparado de antes o por fin has conseguido que alguien pregunte? O sea, a ver, no, digo, siempre me he metido a la narradora hasta que alguien pregunte.
Ahora es el momento de decirlo, ¿no? Cojamos el texto del Hobbit. No el paratexto, el texto del Hobbit. Y aquí es el momento en el cual va a quedar grabado y alguien me va a decir, no, mira, en la página tal, párrafo cual, estás equivocado. En cuyo caso lo aceptaré humildemente y públicamente lo pondré. Creo que, al menos yo no lo he encontrado, insisto, creo que en ninguna parte del texto del Hobbit, desde el principio del capítulo primero, se nos dice, o quien narra, se refiere a sí misma como él o ella. Creo que no hay, Ya digo, alguien puede decirme, mira, te has equivocado porque hay tal párrafo, pero yo creo que no lo hay. El prólogo es para texto, con lo cual es algo que el autor está escribiendo para dirigir nuestra lectura. Tolkien, ¿por qué quieres dirigirme la lectura de este texto maravilloso? ¿Por qué tengo que pensar que la narradora es algo terrible de lo cual tenemos que arrepentirnos y ojalá hubieras escrito esa reescritura? Pues no, a mí me gusta el Hobbit como está. Y además, y aquí hay gente que luego me lo puede corregir la versión de lo que voy a decir. Y además, teóricamente, nosotros tenemos que distinguir cuando leemos, ¿verdad?, el autor, ya sea el autor real, el autor ficcional, ¿verdad? Incluso tenemos que distinguir del punto de vista. A mí me resulta, voy a decirlo más cómodo, usar como herramienta analítica, es decir, la narradora, y entonces ya no hay problema para confundirlo con el escritor real o ficticio o con el punto de vista, que no. Y luego, además, si se me permite hablar de headcanon, de canon en la cabeza, yo a veces me imagino una mujer de la Ciudad del Lago contando la historia a sus hijos, realmente. Y además así rompemos con el mito de la escritura del Hobbit, de Tolkien contándole, o sea, el Hobbit sería Tolkien contándole a sus hijos. Pues no, Tolkien es el escritor, está muy bien. La narradora, why not? ¿Por qué no? El texto no está. Digo, ya sigo, se me puede corregir muchas cosas, hay gente que esto sabe muchísimo más que yo. ¿De acuerdo? ¿El qué puso? ¿Qué ha puesto? Póngalo, vuelva a poner, porque no creo. Eso. Pasamos a la siguiente. Sí. A José Manuel quisiera preguntarle de la etapa de St. Edward's School, desde su perspectiva, ¿qué profesor le pudo influir más a Tolkien? Pues es una pregunta complicada. Yo creo que probablemente el profesor que se lo llevó en coche a Oxford, fíjate tú, porque es una demostración de que Tolkien empezó a asimilar la tecnología. ¿Sabéis lo que es en 1910 coger un coche y ir desde Birmingham hasta Oxford por las carreteras incipientes? Pero fuera de eso, pues probablemente los profesores se le introdujeron en las lenguas. Pero vamos, en general era un colegio de élite, un colegio que Tolkien fue muy afortunado por poder acudir y probablemente todo el profesorado le ayudó a estar preparado para poder llegar a Oxford. Javi. A la espera de que Jesús escriba su libro, voy a preguntar a los otros dos autores por dos cosas de sus últimos libros. A José Manuel. Dos pinceladas, si puede, sobre Tolkien en Suiza, que me parece la tierra media de Suiza. Y en el libro que acaba de publicar el año pasado, exploráis el tema junto al autor del libro, pero si puede decir una pincelada. Y al profesor Miranda le quería preguntar hasta qué punto cree que Tolkien, después de demostrarnos que es bastante más moderno de lo que pensamos, si crees que en la actualidad pues estaría a favor de este tipo de participaría en congresos tecnológicos, deberíamos en cosas como Twitch y demás. Has dicho que igual estamos sobre los podcasts, pero que también es un hombre muy clásico, así que solamente eso. Bueno, respecto a la parte de Suiza, comentar, lo has dicho, el libro está escrito junto a Fernando Frías. Él es el auténtico experto en la parte de Suiza, tiene familia suiza y demás. Y
Yo puedo comentar mi propia experiencia. Las dos familias, su familia y la mía, hicimos en el año 2018 un viaje a Suiza. Y yo reivindico, todo el mundo comenta, mi sueño es hacer un viaje a Nueva Zelanda para ver los paisajes del Señor de los Anillos. No hace falta irse tan lejos. Suiza son los auténticos paisajes y una experiencia inmersiva como la que nosotros tuvimos. Teníamos la suerte de tener guías cuasi nativos y en Suiza tú ves las montañas de Moria, en Suiza tú te imaginas el Caradras, en Suiza tú te imaginas esas llanuras rodeadas de montañas, esos paisajes tan de mentira que en medio de los valles alpinos te das cuenta de que son de verdad, de que existen. Entonces mi recomendación básicamente es intentar viajar a Suiza antes que a Nueva Zelanda, que es más barato o por lo menos es mucho más rápido porque nos pilla más cerca. Y bueno, modernidad. Y la fondilla sensacional con otra cosa. ¿Cómo sería Tolkien hoy en día? Bien. Hoy en día Tolkien no habría podido escribir El Señor de los Anillos. Porque con su escasa producción académica, la NECA, o lo que existía, NECA tiene página para los que no trabajan en la universidad. La NECA es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica, que es la que examina los currículos de los profesores y les permite ascender a catedrático. Tolkien, con esas publicaciones, yo no la acreditaría ni como ayudante de doctor, así que entonces, por ahí. En todo caso, si hubiera llegado a ser catedrático sobre la NECA, tampoco habría tenido tiempo para escribir El Señor de los Anillos porque estaría pegándose como responsables de asuntos económicos de su facultad para conseguir que la reembolsaran algún gasto que había bien. Pero imaginemos que Tolkien fuera capaz de disponer de ese tiempo, que hubiera sido capaz de crear algo, porque como muy bien nos señaló Martin antes, Tolkien creó algo que no existía, esa frase maravillosa, el mito metanarrativo de esperanza para el siglo XX. Tendríamos que imaginar un Tolkien que existiera en un momento en el que Tolkien no ha creado la obra que le hace, y que por lo tanto entonces no tenemos Star Wars, no tenemos Dragones, no tenemos Juego de Tronos. Porque claro, esto es la paradoja del abuelo. Si ahora Brandon Sanderson va al pasado y mata a Tolkien, entonces no habría obras de Brandon Sanderson. Bien, hagamos esa abstracción, sea un Tolkien esférico. Yo me acuerdo una vez que estaba en un curso de verano en la Méndez Pelayo, y un curso de verano era sobre Alessandro Barico, el autor italiano, ¿no? Lisera del Cantó, por ejemplo, y daba un curso sobre su propia obra. Imaginemos un curso de verano, Tolkien habla sobre Tolkien. No me lo imagino. Claro, pero luego piensas un poco en Tolkien con los medios de su época. Tolkien y el fanmail. Recordad que habéis estado en la exposición que se hizo en Oxford, había una vitrina maravillosa con cartas que había recibido Tolkien desde la propia Terry Pratchett, del que nos hablaba antes Mónica, o la carta que le había enviado, pues ahora me falla la cabeza, o la hija de Lyndon Johnson, o la hija de Richard Nixon, con el papel de la Casa Blanca. Fanmail que era contestado a veces por él, y en los últimos tiempos por la secretaria que le había puesto, una de las secretarias que le había puesto a Ana Mungo. Recordemos que una de esas secretarias se acabó casando con Christopher. ¿Cómo trasladamos esto al mundo moderno? Tolkien en Twitter. El Tolkien que entraba al trapo y mandaba cartas al director de en este artículo que han escrito ustedes sobre árboles siniestros, está usted malinterpretando mi lectura de la naturaleza. Yo siempre estoy del lado de los árboles. Imaginaos un Tolkien Pérez Reverte en Twitter. Sin darle me gusta. ¿No? Entonces que apareciera aquello de si alguna vez a Tolkien le gustara algo, aparecería aquí. No, el sueño sería un Tolkien en Twitter que fuera como de la O sea, produciendo contenido, entrando al trago maravilloso. Pero claro, ¿cuál sería el riesgo? Que igual que eran las secretarias, las que preparaban la correspondencia, que Tolkien hubiera tenido un community manager hoy en día, como si fuera por un Cristiano Ronaldo cualquiera de la vida, y claro, pues no habría sido lo mismo. En definitiva, me habría encantado ese Tolkien actual, pero entonces sí que no habría acabado el Silmarillion como ni de cachondeo, todo el teatro.
Venía contestando, entrando en poder. Sí que King es otro que tiene un Twitter también muy divertido, pero vamos, un Tolkien en el Twitter sería maravilloso. De hecho, podría haber conocido a Martin y hacer el universo. Crear un bucle temporal. Última pregunta, creo que tiene el micrófono. Mi pregunta es para José Anido. Miedo. Es una pregunta dirigida, así que va a ser sencilla. Sí. 1. ¿Consideras que los momentos de soledad de Bilbo coinciden en el Hobbit con sus momentos más bajos, digamos, los momentos en los que él añora más la comarca? Y dependiendo de tu respuesta, viene una segunda. Miedo me das. Voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Bien. Tendré que demostrarlo y mirarlo y documentarlo, pero voy a decir que sí. Vale, pues ahí tienes algo para investigar. Pero la segunda parte es la que me interesa. ¿Crees, basándonos en El Señor de los Anillos, que sé que no es tu especialidad, que después del Hobbit, de esa soledad que abraza, porque finalmente la abraza, coge ese gusto y por eso se convierte en un Hobbit rarito? No, al final forma una familia, adopta un sobrino. O sea, según El Señor de los Anillos, claro. Según el Hobbit, no. Según el Hobbit, vivió feliz ahí hasta que le llegó la muerte. Claro, no sabemos cómo termina la vida de Bilbo según el Hobbit. Sabemos que se vuelve acogedor, sabemos que su casa pasa a ser como la de Elrond y Beorn, un lugar donde acoge a gente frente a eso, pero en principio, luego ya sí, efectivamente, a partir de Señor de los Anillos, forma una familia. Una extraña familia, pero forma una familia. Para otro momento queda la comparativa entre Bilbo, Elrond y Beorn. Extraños hogares, extrañas familias. En los tres casos, además. Todos tienen, en caso de Beorn, el tema con los osos de Númenor, que como todo el mundo sabe, Beorn es descendiente de los osos de Númenor. Ambos bailan. Pues ahí no lo sabe. En el Hobbit no. Bailan, pero no tienen que ver con Númenor. En el caso de Elrond, te dice esa relación con el norte, ese linaje tal. Y en el caso de Bilbo, la narradora dice que era absurdo esa creencia de que con los Tuk se habían casado con Hada. Porque es absurdo. Extraños linajes, extrañas familias, extraños hogares. Hay relación entre los tres. Y luego ya en El Señor de los Anillos, una extraña familia, con Frodo. Es la hora del descanso. Recuerden que a las 5 continuamos con la presencia de Berlin Flieger online, pero en directo. Muchísimas gracias y un aplauso. Bien.